gracia del Señor es su misma capacidad en nosotros. Y mientras no entendemos que es en su capacidad y no en nuestra fuerza, nos cansamos, nos fatigamos y no vemos el fruto de nuestro trabajo. Y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude en esta mañana, en este día, a poder discernir su escritura y a poder dar el consejo sabio de la palabra en la medida que la palabra me corta a mí primeramente. Yo quisiera que fuéramos a Salmo 127 y solo vamos a leer un verso ahí. Y alábele mientras busque el Salmo. Él merece ser alabado. Santo, cuán deliciosa es su presencia. Este es un salmo tan conocido, pero quisiera iniciar con él. Y que esto llegara hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y como le digo, yo soy la primera que quiero ser traspasada por su palabra. La palabra del Señor es como martillo que quebranta la roca. Y queremos que en este día la palabra pueda romper y pueda quebrantar toda dureza de corazón. Porque muchas veces nuestro corazón está tan endurecido que no somos sensibles a la palabra. Pero que este día esa palabra venga como martillo, pero que solamente sea quebrada la caparazón y que nuestro corazón que está allí tierno, sensible, pueda estar tan receptivo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo quisiera hablar un poquito de eso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo me daba cuenta esta mañana, mientras leía esa escritura, que realmente, digo, yo no soy edificador, aunque aquí dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y muchas veces pues hemos dicho, y creemos que así es, que nosotros, los pastores, los ministros, somos los edificadores. Pero cuando meditaba en la profundidad de esta palabra, que si el Señor Jehová, Señor Jesús, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y yo meditaba en que muchas veces estamos nosotros como líderes, como pastores, como maestros, como profetas, como cualquier ministerio de oficio, tratando de edificar nosotros las casas espirituales, pero realmente no es Jehová quien está edificando. Y cuando llegaba a la comprensión de esto, le decía, Señor, hoy me declaro simplemente un ayudante de albañil, un peón. Me doy cuenta que quien tiene que edificar eres tú y yo solamente tu colaboradora, tu colaborador para pasarte los ladrillos, para pasarte el cemento, para pasarte lo que haya que pasar, pero tú eres el que edifica. Si Él no edifica, en vano estamos nosotros tratando de construir. Y como le dije, yo quiero que primeramente esta palabra llegue a mi espíritu, a mi corazón y me parta a mí. No es una palabra para juzgar a nadie, sino para permitir que el Señor nos ministre. Yo meditaba cuántas veces, o cuánto tiempo, o por cuántos meses, o por cuántos años hemos creído nosotros que al fin hemos logrado nosotros algo en tal o cual persona, en tal o cual hermano, que hemos sembrado, le hemos ministrado en consejería, le hemos ministrado liberación, le hemos dado discipulados. Bueno, ya lleva 3 años en discipulado y estamos nosotros ahí continuamente y probablemente en nuestras fuerzas y a nuestro ojo humano o en base a lo que nosotros creemos que debería de ser o que es correcto. Y de pronto, después de mucho tiempo y de muchos años y que creemos que ya las cosas están bien, brota otra vez lo que estaba hacía 18 años, hacía 20 años, hacía 15 años y que creíamos que eso ya estaba tranquilo y que ya eso no existía. Y de pronto vuelve a brotar. Y nos decimos, y sobre todo los que son consejeros dicen, pero ¿qué hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Qué técnicas usar? Y hay seminarios para consejeros, y hay seminarios de liberación, y hay técnicas para tratar, y hay un libro que se llama El Callado del Pastor, que es excelente para ver cómo tiene que trabajar el pastor, y hay seminarios para ser pastores efectivos, y hemos probado todas las formas y todas las técnicas, y alguien viene y le dice, es que hay que ser más amoroso con las ovejas,
casa. Es que hay que ser más tolerante con ellos. Y entonces uno trata de ser tolerante. Después viene alguien más y le dice, no hermano, es que esta gente quiere duro. Y entonces viene y le hace duro. Y le hace de todas maneras. Pero no hay forma. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Los pastores saben de lo que estoy hablando. Pero cuando llegamos a la conclusión ineludible de que si Jehová no es el que edifica la casa, estamos trabajando en vano, amados, entonces no nos queda más que decirle, Señor Jehová, por favor, yo no puedo. Trabaja tú, yo soy tu colaborador o tu colaboradora. Dime qué necesitas, qué hago, qué te paso, qué ocupas ahora, cómo vas a trabajar. Cuando nosotros como líderes escogemos los elementos de muerte para las personas, fracasamos. Y lo que producimos es rebelión en el corazón del pueblo. Y yo le estoy hablando por experiencia. Porque muchas veces hemos dicho, bueno, es que nosotros predicamos un evangelio aquí que hay que ir a la cruz y hay que morir y hay que crucificar la carne con sus pasiones y tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir y necesitamos ser espirituales y leer la palabra y hacer esto y ayunar y lo otro y lo otro. Pero es el Señor el que tiene que edificar la casa, porque si nosotros escogemos los elementos de muerte, vamos a fracasar. El Señor Jesús sabe cómo trata con cada uno. El Señor Jesús sabe qué elementos pone. Si nosotros como líderes tomamos el serrucho y tomamos el martillo y tomamos la lija y tomamos el cepillo, vamos a provocar rebelión y vamos a provocar dureza de corazón. Pero el Señor sabe cómo tratar con cada quien, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo, Él hizo cada área que está en nuestro ser. Él conoce nuestro temperamento, Él conoce las reacciones, Él sabe exactamente cómo tratar con cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos, aunque seamos unos líderes efectivos, aunque busquemos del Señor, nos vamos a equivocar. Nos equivocamos continuamente, constantemente. No podemos predecir la respuesta y la reacción de los seres humanos. Solo el Señor conoce realmente de qué manera somos hechos. Y yo un día le decía a un hermano, hermano, con usted palo si boga, palo si no boga. O sea, si enchuto pierdo, y si no enchuto pierdo. Ya no sé cómo tratarlo. Pero Dios sí sabe cómo tratar. ¿Cuántos saben de qué le estoy hablando, verdad? Sí, hay hermanos que usted dice, lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a poner de líder de tal cosa. Y cuando usted va y le dice, hermano, quisiera ser líder de tal cosa, le dice, no, yo entre más alejado esté mejor. A mí no me, ay Dios mío, entonces ya no lo voy a tomar en cuenta, está bien, no lo pongo. Y entonces después le dice, sí, ¿verdad? Como a uno no lo toman en cuenta, como aquí ya todos los lugares están agarrados y no hay en qué servir. Hermano, pero ya entendí, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Nos cansamos, trabajamos de día y de noche, oramos de día y de noche y a veces no sabemos ni cómo orar por la vida. Nos frustramos, nos agobiamos, ya no sabemos ni qué hacer. A veces queremos tirar la toalla. ¿Cuántos pastores hay aquí que han querido tirar la toalla? ¿Cuántos líderes? ¿Verdad que sí? Todos en algún momento. Decimos, ay no, yo mejor tiro la toalla, es mejor el ministerio de profeta, porque esos solo van y dan palabra profética en las iglesias y nada tiene nada contra ellos. Yo mejor me cambio, que me pasen a otra cosa. Ay hermanos, pero como no somos nosotros los que nos llamamos, sino que Jehová nos puso por alguna razón. Yo creo que la razón por la cual Jehová nos puso era para entrenarnos a nosotros, para enseñarnos a depender de Él. Yo he llegado a la conclusión que la única cosa que aprenderemos al final del camino, después de intentar pastorear vidas que todas son diferentes, lo único y el único beneficio será, Señor, he aprendido a descansar en ti. Señor, he aprendido a depender de un Dios fuerte, poderoso y soberano. Ay, Señor, al fin he aprendido ya a no agobiarme. Al fin he aprendido a no afanarme, a no trabajar en vano. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Vamos a aprender algo. Dice la Escritura en Eclesiastés 3:3, si quiere búsquelo, si no, no lo busque. Pero Eclesiastés 3:3 habla de que hay un tiempo para cada cosa. Y particularmente, yo me centraba en algo, dice que hay un tiempo para destruir, pero hay un tiempo para edificar, porque estamos hablando del edificador, estamos hablando del tiempo de edificación. Y entonces, como hay un tiempo para destruir y hay un tiempo para edificar, hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida venimos al Señor, venimos a la iglesia y hay tiempos que nos parece que todo nos sale mal.
Hay tiempo que parece que todo está patas arriba. ¿Y cuántos de ustedes tal vez han dicho, ay no, yo estaba mejor cuando estaba en el mundo? Solo vine a la iglesia y ahora todo me sale mal. Se me fueron los pocos clientes que tenía. Ahora, nunca antes me fueron a supervisar el trabajo. Ahora han llegado los del gobierno, los de la ley, los de la municipalidad. Todo, me han puesto impuestos de todo. Me han hecho revisión de todo. Todo me ha salido mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué? Porque hay un tiempo para destruir y hay un tiempo para edificar. Antes, ¿verdad? Usted andaba sin licencia y nadie lo paraba. Y ahora cuidadito y se le pasa un día porque allí lo van a parar. Usted andaba con un carro ilegal y no le pasaba nada. Pero ahora cuidadito si el número de serie no está cabal porque se lo decomisan. Y usted dice, ¿pero qué pasa? No entiendo. Hay un tiempo que Jehová mete su mano para deshacer. Hay un tiempo de caos, un tiempo de destruir tu ego, de destruir mi ego, de destruir aquello en lo cual hemos puesto la confianza. Jehová viene, pone su mano y comienza con su martillo y comienza a desarmar y comienza a destruir y comienza a derribar lo que estaba mal edificado. Aunque haya sido edificado por hombres con inteligencia, aunque haya sido edificado con personas con mucho, quizá, capacidad, pero el Señor deshace, destruye para edificar Él. Amados, muchas cosas nosotros como líderes, como pastores, las hemos edificado en las personas. Pero cuando viene el trato poderoso de Dios sobre las vidas, aún esas cosas el Señor viene para derribar y para destruir. Y yo lo he visto en mi experiencia, en lo que Dios me ha tenido en la obra. Y vuelvo y repito que solo ha sido para aprender. Todo este tiempo ha sido entrenamiento. Yo creo que el ministerio no ha comenzado, de verdad. Pero cuando yo creía que ay, había logrado tanto y este hermano y qué lindo y qué precioso está y mire qué sujeto es y cómo obedece, qué disciplina la que tiene y se levanta a las 5 y no se cansa y trabaja hasta tarde y bueno, y luego qué tremendo darme cuenta que eso lo había edificado yo en la persona. Yo le estaba imprimiendo unas características probablemente mías de la capacidad que Dios me dio a mí y estaba formándole en base a la capacidad y a las expectativas que Dios tiene de mi vida. Pero cuando Dios viene y trata en directo con esas personas, comienza a deshacer todo eso que muchas veces no es real, muchas veces es ficticio, muchas veces son cosas que se están haciendo obligadamente, muchas veces son cosas que se están haciendo en la carne, en el propio esfuerzo por querer agradar al líder, pero que en verdad no ha habido un cambio genuino en su corazón. Y a las primeras de cambio, cuando esa persona sale a otro lugar o cuando el líder se va para otro lugar, se salen las costuras, se sale lo que verdaderamente está allá adentro. Y entonces dicen, ¿y qué es lo que pasa? Y ese hermano y esa hermana, y no es que era de los líderes, no es que era de los que andaba con la hermana, esos no son de los 11 que anduvieron con Jesús. ¿Cómo es que ahora están negando al Señor Jesús? Es porque ahora la mano directa de Jehová está sobre tu vida como estuvo sobre la de Pedro, para deshacer, para destruir lo que es falso, lo que no es genuino, para que entonces Él comience a edificar en lo verdadero. Es tremendo. Cualquiera diría que estoy predicando en contra de mí misma, pero eso es lo que el Señor me pone. Porque tenemos que ser confrontados con la verdad y comenzar a ser reales, genuinos, sinceros y verdaderos como Dios quiere que seamos. Quitarnos las máscaras, quitarnos las falsas apariencias, quitarnos los vestidos que no nos quedan, quitarnos la armadura de Saúl, porque con esa no podremos caminar, y ser sencillos como David y permitir que Dios nos use en la sencillez. Nadie debe pretender ser como el otro, porque Dios a cada quien le da su habilidad y su capacidad. Y Dios nos usa en la multiforme sabiduría. Es tremendo. Hay un tiempo de destruir y hay un tiempo de edificar. Amado, yo te digo esto, a lo mejor tú creías que ya estabas listo, ya estabas para ser enviado a las naciones, y tú saliste de aquí así como un gallito de que bueno, ahora yo voy a predicar y todos se van a convertir, y de pronto empiezas a ver que hasta el perro de la casa se te revela, ni tu mujer quiere estar cuando tú predicas. Y yo dices, ¿qué es lo que está pasando? Es porque Jehová está destruyendo. Sí, hermano Gustavo, alábele que Él vive. Porque Dios está destruyendo lo que habíamos levantado en la carne y en lo natural. Porque Él va a edificar. Él es el que va a edificar. Cuando pongamos al descubierto todo nuestro corazón y permitamos que Él meta su mano y que Él haga lo que Él tiene que hacer y que Él edifique como tiene que edificar. Yo quiero esta escritura
quiero decirle que esto fue lo que me conmovió durante esta semana. Está en Primera de Samuel, capítulo 14. Yo estaba en mi devocional una mañana y el Señor me llevó a esta escritura como que nunca la había pasado, a pesar de que yo tenía anotaciones ahí, pero fue nueva para mí. Primera de Samuel 14. Vamos a leer varios versos y es bien tremendo lo que aquí hay y cómo aún mis ojos fueron abiertos y esto me motivó a hablar este día de este tema. Yo voy a parafrasearle un poquito antes de que comencemos a leer en Primera de Samuel 14, 24, que era lo que estaba ocurriendo. El rey Saúl acababa de matar, ¿verdad?, oveja, ganado y todo como conforme Jehová le dijo, pero él dejó la grosura de los carneros y él dejó lo mejor del botín para ofrecérselo al Señor, aunque el Señor no le había dicho que lo hiciera. Y entonces sabemos que el profeta Samuel vino donde Saúl y le dijo que le pesaba al Señor haberlo puesto a él por rey sobre Israel. Y entonces Saúl se quedó prácticamente solo con 600 hombres nada más en ese tiempo, después de que su ejército era grande. Pero fue tan tremendo que los filisteos tenían en sus manos todas las espadas, todas las lanzas, y entonces el pueblo de Israel no tenía armas con las cuales pelear. Solamente Saúl y Jonatán habían logrado mantener sus armas. Después nadie tenía armas y las armas que tenían estaban amelladas, no servían. Y ni siquiera había quedado un herrero en la casa del Señor. En Israel no había un herrero que pudiera afilarles las armas. Entonces este pueblo tenía que ir donde los filisteos para que las hoces que usaban para aperos de labranza o los machetes o lo que utilizaban para la agricultura, los filisteos, los herreros filisteos le sacaran filo, le sacaran punta para que entonces lo pudieran usar para armas, porque el pueblo de Israel estaba sin armas, estaba desprovisto de armas. Esta era la situación en el momento en que vamos a leer esto. Resulta que estos 600 hombres, en medio de ellos estaba Jonatán y su paje de armas. Saúl tenía su paje de armas y Jonatán tenía su paje de armas. Y entonces Jonatán recibió de parte de Dios la inspiración de ir hacia el campamento filisteo, hacia la guarnición filistea. Y se fue con su paje de armas y con las armas que él tenía, porque recuerde que solo él y Saúl tenían armas. Y entonces fue a hacerle una emboscada a los filisteos, pero se fue sin permiso de Saúl, sin la instrucción de Saúl. Aquí quiero decirle algo. Yo pude entender que Saúl era un rey que sí fue autorizado por Dios, pero fue un rey pedido por los hombres. Y era un rey que quería gobernar a su manera, humanamente, racionalmente, intelectualmente. Pero yo puedo ver en Jonatán cómo está la sensibilidad del espíritu, cómo está el discernimiento espiritual. Y entonces vamos a leer a partir del verso 24 lo que aquí pasó. Dice antes del 24 que Jonatán fue venciendo uno a uno a los filisteos y estos se confundieron. Inclusive algunos hebreos que antes vivían con los filisteos se pasaron a favor de Israel. Y dice en el verso 23 que así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. O sea que a través de la alianza del Espíritu para Jonatán ellos vencieron a los filisteos. Pero en el verso 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Es bien delicada esta escritura, pero yo puedo ver
habiendo establecido ya el tipo de gobierno que tenía Saúl, y habiendo establecido que Jonatán es un tipo de los hijos espirituales, de los hijos de Dios que disciernen las cosas del Espíritu. Y esta palabra es más que todo para los líderes, no solo los que están aquí, sino que hay muchos líderes viéndonos por la televisión en esta palabra. Muchas veces nosotros como líderes, por causa de la batalla, por causa del afán, porque estamos ofuscados, porque estamos viendo que nos hemos quedado sin hombres, nos hemos quedado sin armas, no tenemos ni siquiera manera de afilar las armas, estamos acongojados, estamos turbados y muchas veces tomamos decisiones carnales, y lo hablo por mí, tomamos decisiones carnales y ponemos en aprieto al pueblo porque realmente no estamos recibiendo la dirección del Espíritu Santo. Y eso fue lo que Saúl hizo. Él puso al pueblo bajo maldición, los metió en un ayuno forzado sin que fuera guiado por el Espíritu Santo. Y Saúl le dice que aquel que coma y beba durante esos días, si usted quiere regresar ahí en el verso 24, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Él estaba actuando en su propia carnalidad y por defender su propio orgullo, su propio ego. Saúl estaba queriendo vengarse de sus enemigos, se sentía él atribulado. Su ego había sido mancillado, él había quedado mal, le habían quitado las armas, había quedado mal con Dios. Y Dios estaba permitiendo aún este tipo de derrota, porque Dios estaba queriendo enseñarle algo a Saúl. Pero Saúl en ese momento, él pierde la perspectiva divina. Él en realidad no está bien con Dios. Él ni siquiera ha pedido perdón a Dios por haber dejado la grosura de los carneros y no haber obedecido al Señor. Y él toma una decisión de poner a los 600 hombres en ayuno. Y no solo los pone en ayuno, sino que los pone bajo maldición y le dice que aquel que quebrante el ayuno y que se atreva a comer será maldito. Y muchas veces nosotros como líderes, nosotros vemos hacia dónde vamos. Nosotros vemos lo que quisiéramos que ocurriera. Saúl sabía que tenía que vencer a los enemigos. Saúl sabía que él tenía que ser triunfador sobre los filisteos. Pero la verdad es que él no tenía la estrategia de Dios. Dios no le había revelado cómo era que iba a vencer a los enemigos. Y entonces él carnalmente toma una decisión y los pone en ayuno. Y les dice, no coman, y ay, el que coma será maldito. Pero ustedes van a comer hasta que yo haya puesto debajo de mis pies a mis enemigos. Pero esa no era una estrategia de Dios. De manera que el pueblo está en oprobio, está en apuros, está con hambre, está cansado. Imagínense cómo estaban después de la guerra anterior. Tenían hambre. Y no solo eso, sino que Dios pone miel en el campo. O sea, todavía el Señor dándole una señal a Saúl, como quien dice, mira, aquí está de la misma naturaleza, está brotando miel. No tienes que ir a comprar pan a ningún lugar. Aquí está la miel. Pero como Él les había dicho que cuidadito y comían miel, entonces ellos por obedecer a Saúl no comen. Y entran en obediencia. Pero Jonatán no estaba ahí cuando él dio la orden. Jonatán realmente no desobedeció, sino que él simplemente ignoraba la orden que el rey, su padre, había dado. Jonatán viene y cuando él ve la miel, él en ese momento él es el que tiene la directriz del Espíritu. Él es el que tiene la revelación. La estrategia de Dios era que había que fortalecerse y comer miel para poder seguir adelante en la batalla. Pero Saúl no lo podía ver en ese momento. Y este es un llamado a nosotros como líderes. Muchas veces estamos cansados, muchas veces estamos agobiados, muchas veces los problemas nos tienen cegados. Y quizás hay uno más jovencito, pero que está recibiendo la directriz del Espíritu. Y tal vez tiene la libertad del Espíritu, pero nosotros hemos dado ya condenación, hemos dado maldición, hemos dado instrucciones que no permiten esa libertad. Jonatán no sabía. Y él come la miel y esa era la estrategia de Dios. Y qué tremendo, dice Jonatán, que entonces sus ojos fueron abiertos. Se le quitó el velo de los ojos y fueron abiertos sus ojos. Ya sabemos todo lo demás que pasó con Saúl. Yo sé que esta es una palabra seria, pero yo no estoy hablando solamente para pastores. Muchas veces los mentores de discipulado, los maestros de niños, todos nosotros podemos en determinado momento no tener la estrategia de Dios por los problemas y las cargas. Y no podemos cerrarnos y dar instrucciones carnales y humanas que van a coartar la libertad del Espíritu. Muchas veces hemos sido tan religiosos y ese es el punto al que quiero llegar, porque creo que el Señor quiere llevarnos a vivir en gracia y no en religiosidad.
Y voy a poner un ejemplo práctico. Es posible que a veces la alabanza no esté con mucha unción, vamos a decir. Tal vez no sea mucho para exaltar al Señor, pero es una alabanza que provoca a la gente libertad. Y la gente viene y danza, y vamos a decir que en la carne, la verdad que yo no he visto espíritus danzando, siempre es con el cuerpo que se danza, pero vienen y danzan y se alegran y corren para arriba y para abajo, y empiezan los muchachos a hacer trenecitos y los otros se agarran unos con otros. Y quizá hay algunos tan espirituales y tan religiosos que se sienten mal y dicen: ¡qué barbaridad! Esto parece ya una discoteca. ¡Ay, esto parece un lugar de baile! ¡Qué barbaridad! ¡Qué irrespeto en la casa del Señor! Somos tan religiosos que no nos podemos permitir la libertad a veces de que los niños, los jóvenes, el pueblo se liberen. Porque en medio de eso que nosotros creemos que es carnal, el que es niño recibe liberación. Y el problema es que somos tan religiosos que queremos demandar a los niños lo que Dios demanda de nosotros. Imponemos pesadas cargas y pesados yugos al pueblo que no pueden llevar. Y entramos en un espíritu de fariseísmo, queriendo que la gente viva como súper espirituales y como súper maduros, cuando apenas vienen entrando a párvulos. Y si Jehová no edifica la casa, no podemos demandar de ellos ni pedirle lo que Jehová no les ha capacitado para hacer y para vivir. Yo creo que el éxito del líder está en que la misericordia esté por encima de la disciplina y de la obligación. La misericordia tiene que fluir en nosotros tanto. Amado, y si usted no tiene misericordia, pídasela a Dios. Dígale que formen usted la misericordia. Y yo les hablo a todos porque aquí todos son líderes. Quizá ahorita no está funcionando, pero mañana va a estar. Esta es una palabra para todos. Aquí la ovejita más tierna que llegue tiene que saber que Dios lo ha llamado para ser cabeza y no cola. Y tiene que empezar a funcionar como líder, a pensar como líder, a creer como líder, a hablar como líder. Y entonces debemos de clamarle al Señor que su misericordia en nosotros esté por encima de toda formación, de toda disciplina, de todo tabú, de todo esquema de lo que creemos que es correcto. Muchas veces, amados, y eso yo lo descubrí en mi propia vida, la manera como hemos sido formados en nuestro hogar, la manera como hemos sido criados en nuestra casa. Cuando nos dicen esto es correcto, esto no es correcto, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, va formando esquemas y expectativas en nuestra mente. Y tenemos nosotros un criterio de cómo tiene que ser un cristiano, cómo tiene que ser un líder. Pero muchas veces no lo aplicamos tanto a nosotros mismos, sino para estar juzgando y para estar criticando a aquellos que no viven según nosotros a la estatura o a la medida que deberían de vivir como creyentes. Y es tan tremendo porque más nos tardamos nosotros en juzgar, aún con nuestro corazón, aunque no hablemos, porque a veces se puede juzgar solo en el corazón o con los ojos, aunque no hablemos, y más tardamos en hacerlo que Dios en permitirnos a nosotros una situación y una prueba para darnos cuenta que realmente no éramos tan espirituales como creíamos que éramos. Es tan tremendo, hermanos. Es duro. El juicio, la crítica, la disciplina férrea que no va con la misericordia del Señor, vienen para impedir el fluir y la libertad del Espíritu Santo. Porque nosotros como hombres, varones o mujeres de Dios, como líderes y autoridades, no podemos producir en nadie el nuevo nacimiento. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacernos nacer de nuevo. Nosotros no podemos provocar en nadie un cambio. Nosotros no podemos provocar en nadie la conversión. Nosotros no podemos producir obras espirituales que solo el Espíritu Santo puede producir. Y no podemos pedirle peras al olmo, no podemos demandar algo que Dios no ha puesto la capacidad en las personas para vivir y para hacer. Y si nosotros creemos, yo sí hago esto, yo sí tengo discernimiento, yo sí escucho al Espíritu Santo, yo sí, y aquel no, qué tremendo, porque es mayor nuestro error y nuestro pecado de estar juzgando y de estar demandando lo que Dios no demanda del pueblo. Y cuando nosotros ponemos pesadas cargas que la gente no puede llevar, la gente entra en tristeza, la gente entra en agobio y después no sabemos por qué entran en desánimo.
Y es porque nosotros, y esto no solo es para los pastores, muchas veces nosotros como hermanos en Cristo, como compañeros del grupo de discipulado, estamos exigiéndole y demandándole. Hermano, ¿y usted cuántos capítulos diarios lee de la Biblia? Ay, hermano, qué barbaridad, imagínese, usted ya a estas alturas debería de haberse leído la Biblia 3 veces. ¿Y quién dijo? Dios trata con cada quien como quiere. O quizá, ¿y cuántas horas al día ora, hermano? No, pues solo 15 minutos. ¡Ih! ¡Qué barbaridad, hermano! Uy, no, mire, por lo menos 1 hora al día. No podemos nosotros levantar el dedo ni emitir juicio sobre nadie, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Sabe que cuando yo vine al Señor, la persona que yo tenía como autoridad, el que fue mi apóstol, me dejó marcada con una enseñanza que me dio desde el inicio? Y eso ha sido tan tremendo, hermanos, he tenido que estar renunciando una y otra vez a esas palabras. Yo lo bendigo, Él está en la presencia del Señor ya. Pero él me dijo, hermanita, en Mamelia le voy a decir una cosa. Sí, hermano, yo acataba todo lo que él me decía, porque él pues me antecedía a mí en experiencia, en llamamiento y todo. Mire, me dijo, y oiga bien qué comparación. Me dijo, los líderes para la guerra, o sea, los militares para la guerra, los bueyes para la tierra y los líderes para el Señor se forman con palos. Y así aprendí yo, que con palos había que formarlos. Y me dijo, mire, no hay otra manera. Y yo ahora estaba meditando. Usted dice en los militares, fíjese que normalmente se dice, ay, a mí me gusta que vengan militares a la iglesia, porque son obedientes, sujetos, conocen las líneas de autoridad, respetan. Y Dios me enseñó algo, que los militares, y con el respeto, sé que no hay militares, pero van a venir militares, pero con el respeto de los que nos estén viendo en televisión, no estoy diciendo nada en contra de ellos, sino que Dios me enseñó algo. Que los militares obedecen porque no tienen otra opción. O sea, si no obedecen lo castigan, si no obedecen le ponen trole, ¿verdad? Si no obedecen lo rapan. Pero no es que haya un deseo en el corazón de someterse y de obedecer. Nadie llega con aquel anhelo de levantarse a las 4 de la mañana y bañarse con agua fría. Nadie llega con el anhelo de hacer 300 culucas y 200 lagartijas. Eso no se hace voluntariamente, es que no les queda otra opción. Y muchas veces somos así en la iglesia. Y eso me lo enseñó el Señor. No es posible, ¿sí? Los militares son hechos a palos, pero qué amargura llevan en su corazón, perdonen. Normalmente cuando nosotros ministramos a las esposas de militares están heridas, están dolidas, están agobiadas. Porque han sido militares afuera y también en su casa le ponen la bota a todo el mundo. Porque en su corazón hay tanto deseo de sacar aquello que han sido sometidos por la fuerza. Así como los bueyes, ¿verdad? Pero los líderes en el Señor son edificados por la gracia del Espíritu Santo. Los líderes en el Señor tienen que ser edificados por el Espíritu Santo de Dios en su gracia. Tiene que ser la gracia del Señor, la misericordia y el amor del Señor que ponga en nuestro corazón el deseo de obedecer, el deseo de orar, el deseo de leer la palabra. Pero claro, tenemos que venir con un corazón sincero al Señor y decirle, ayúdame, Señor. Y Él nos capacita para cambiar. Él nos capacita, Él pone en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Es tremendo, amado. Yo creo que el Señor está queriendo traer una verdadera revolución y una verdadera reforma a las estructuras viejas de la iglesia. Está queriendo renovar los odres de verdad y que nosotros podamos confiar en la obra preciosa del Señor. Casi siempre los que hemos sido formados a palos y con disciplina de hombre tendemos a hacer lo mismo con los demás. Es como que nos queremos desquitar con otros lo que nos hicieron a nosotros. Y las personas que fueron formadas de esa manera tienen amargura y se quieren sacar con otros y entonces empiezan, haga aquí, haga allá, tiene que hacer. ¿Y por qué no vino? ¿Y qué le pasó? No le permiten, pero nada que falte, pero ni un día a la iglesia. No le permiten que llegue tarde ni una vez porque ya olvídense, ya le pusieron la cruz. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres de la formación que tuvimos. Necesitamos perdonar a aquellos que nos formaron. Necesitamos perdonarlos de corazón y darnos cuenta que estaban equivocados si no era de esa manera. Perdonarlos y bendecirlos porque en ellos hubo la mejor intención. Fue lo mejor que ellos conocieron. Pero ahora tenemos luz. El Espíritu Santo nos ha mostrado que hay un camino más excelente, el camino del amor y de la misericordia.
Y entonces el Señor va a enseñarnos, vamos a aprender con Él, en su palabra. Quisiera que fuéramos a Colosenses, amados. Sí, alábele que Él vive, Él es bueno. Tenemos un Dios bueno, para siempre su misericordia. Todavía estamos aquí, todavía hay tiempo para aprender, aleluya. Colosenses 2, verso 20. ¿Cuántos tienen tiempo de aprender todavía? Mientras hay vida y esperanza. En el verso 20. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Y verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto está hablando de cuando le dice, hermano, usted tiene problema con las faldas, métase en un ayuno de 7 días, hermano, y no salga, y sin sopitas, nada, pura agua. Duro trato al cuerpo, ¿eh? Va a estar viendo pollos en bicicleta, va a haber, me imagino yo, que alas de buffalo wings con sombrillas y cuantas cosas del hambre. Trato duro al cuerpo, buena disciplina, pero contra los apetitos de la carne no tiene ningún poder. Porque es el Señor el único que puede limpiarnos y someter en nosotros los apetitos de la carne. Solo Él puede. Cuando el Espíritu de Dios viene, el yugo de esclavitud se pudre. ¿Sabe qué? Cuando estaba meditando en esto, me acordé de algo. A mí me enseñaron en la casa que yo tenía que comer de todo. No se me permitía no comer algo. A todo me tenía que gustar o todo me lo tenía que comer. Y nunca olvido algo que mi mamá me dijo. Mire, mi hija, me dice, ¿sabe cómo me criaron a mí? Nosotros, dice, éramos muy pobres y lo que se hacía de comida tenía que comerse todo, tenía que ajustar para todos. Vivimos en mucha restricción, me dice, y ella me contó todas las cosas que hacían para que les ajustara el dinero, porque era solo un sueldo de mi abuela que tenía que ajustar para todos porque mi bisabuela había quedado viuda. Y entonces era tan duro todo que los zapatos los lustraban con cáscara de plátano porque no tenían para comprar chinola. El fresco tenían un árbol de limón y entonces exprimían el jugo de limón y luego lo ponían a deshidratar con azúcar y el polvito lo guardaban, de ahí sacaban una cucharadita y todo el año tenían fresco de limón. Y así le puedo contar muchas cosas. La ropa era surcida una y otra vez al punto que solo eran surcidos los que habían, ya no había tela, ¿verdad? Y me dice, una vez me dice mi mamá que yo no comí arroz, me pusieron el arroz y yo no me lo comí. Entonces me dice mi mamá, mi abuelita de allá en adelante, ese mismo arroz me lo puso en la cena, me lo puso al día siguiente en el desayuno, me lo puso al día siguiente en el almuerzo y luego en la cena hasta que me comí ese arroz y me tenía que gustar el arroz. ¿Usted cree que le gustó el arroz? Rechazó el arroz. Pero esa era la manera como yo aprendí. Ya, pues aquí hay que comer de todo y hay que ponerles que coman de todo. Y si no come remolacha, le pongo remolacha en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y yo siempre me acuerdo de una hermana que vino para ser formada conmigo hace algunos años, ¿verdad? Y pues como así aprendí yo, así le enseñé yo a ella. Entonces vivían allá en el ministerio frente a Maprosa, ¿verdad? Y me acuerdo que había un árbol de mangos. Y la hermana mandaba a uno de los hermanitos que vivía allí en el ministerio en la mañana, le decía, hermano Luisito, vaya, bájeme unos mangos. Y el hermano iba y bajaba los mangos. ¿Y qué va a hacer, hermana? No, que le voy a hacer un licuado de mango en el desayuno. Uy, y el hermano hacía, ¿no le gusta? Pues ahora licuado de mango en la mañana, mediodía y en la tarde. Y el hermano le decía, mira hermana, a mí me gusta el mango, me gusta el agua, me gusta el azúcar, pero no me lo revuelva, por favor. Pero ella estaba, según ella, aplicando lo que era correcto, porque esa era la manera para que al hermano le aprendiera a gustar el licuado de mango. ¡Qué tremendo! Y hacemos lo mismo con el ayuno, hacemos lo mismo con la oración, hacemos lo mismo con la adoración, hacemos lo mismo con la alabanza, hacemos lo mismo con la lectura de la palabra. ¿No quiere leer la Biblia? Pues sí, ahora véngase, tiene que leer 3 capítulos ahora de castigo. ¿Aprenderemos a que nos guste la Biblia así? Nada, la fuerza ni los zapatos, hermano.
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Ay, cómo anhelo yo que Jehová trabaje en esta casa. Amén. Sí, amados, eso no funciona así. Yo a veces digo, ay, aquí nunca nadie me dice, hermana, me voy a retirar a ayunar 2 días. Nada, pero ¿y qué voy a hacer? Ahí los dejo. ¿Y qué los voy a obligar a no comer? Si Jehová no edifica la casa, sirve para el cuerpo, tal vez para rebajar unas cuantas libras de grasa que bien les hace, ¿verdad? Pero espiritualmente no nos edifica para nada. Yo creo que si nosotros pudiéramos ver con claridad las cuentas que vamos a darle a Dios y las cosas que Dios nos va a preguntar, si pudiéramos ver en el futuro lo que va a ocurrir, nos asombraríamos y dejaríamos de estar haciendo un montón de cosas en la carne que no van a tener a la larga ninguna retribución delante del Señor. Y reposaríamos y oraríamos para que Dios haga. Quiero que vayamos a Hebreos 4. En el verso 14, sí, Él es santo, Él es lindo, Él es precioso. Aleluya. En el verso 14 de Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe qué me gusta de esto, mis amados? Déjelo ahí en Hebreos, que luego vamos a leer algo más. ¿Sabe qué me gusta? Que el que nos dio su gracia y su capacidad es alguien que ya pasó por todo lo que estamos pasando. Es alguien que ya fue tentado en todo, pero en él no se halló pecado. Entonces él pudo vencer, aunque estando en la carne, y era el Hijo de Dios, pero estando en un cuerpo de hombre, él pudo vencer. Y él padeció igual que nosotros. Y él tiene misericordia y compasión de nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Me gusta mucho que dice que él conoce todas nuestras debilidades. Que ese sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Usted sabe lo que implica que el Dios de los cielos, que está sentado a la derecha del trono de Dios, Él se compadezca de nuestras debilidades. Hermanos, a veces no queremos reconocer que hay debilidades en nosotros. Queremos hacernos los fuertes, ¿verdad? Pero cuando reconocemos que hay debilidades, que hay áreas débiles, y levantamos nuestra petición al Padre y al Hijo de Dios, Él se compadece de nuestras debilidades. Y allí donde nosotros somos débiles es que Él es fuerte. Por eso en las áreas que somos débiles es donde más podemos ver la gracia y la capacidad de Dios en nuestras vidas. En aquellas áreas que según nosotros somos vencedores y que ya hemos superado, allí no podemos ver la gracia del Señor, porque en nuestra fuerza, según nosotros, ¿verdad?, la hemos superado. Pero donde sabemos que somos débiles, donde reconocemos que nos es difícil, donde vamos a Él por misericordia, allí Él entonces se fortalece. Él se compadece de nuestras debilidades. Pero yo miraba algo en medio de todo esto. Digo, bueno, ¿cuál es la posición entonces de nosotros como líderes? Y en Hebreos 5, en el verso 4, aunque yo voy a leer desde el 1 al 4, hermanos. En el capítulo 5 de Hebreos, desde el 1 al 4. Porque decía, bueno, ¿cuál es nuestra posición entonces? Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Está hablando de los sacerdotes, hermanos. Aquí ya no está hablando de Jesucristo, porque más bien dice que así como Jesucristo, ¿para qué? Se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿Quién? El sacerdote. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Yo miraba que hay un ministerio sacerdotal. Porque el libro de Hebreos ya está hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote, pero está hablando de un ministerio sacerdotal que Dios levanta por su propia gracia. Y dice que no es porque uno quiera, no es porque nadie se pueda gloriar, sino que es llamado de Dios como Él llamó a Aarón. Así Él también llama sacerdotes, llama ministerios sacerdotales. ¿De qué habla esto? De la intercesión.
Habla de las personas que ofrecen continuamente sacrificios por las debilidades de otros. Habla, hermanos, de un corazón de intercesor, del corazón de Jesús, ¿verdad? En los pastores, en los intercesores, en el ministerio sacerdotal. ¿Para qué? Para que estando nosotros conscientes de las debilidades de los demás, estando nosotros conscientes, dice, de la ignorancia y del extravío de los demás, podamos continuamente nosotros, los que hemos sido llamados y somos llamados, y esto no es porque quiera nadie gloriarse, sino que conforme al llamamiento supremo de Dios. Entonces, cuando Dios pone ese llamamiento, esas personas llamadas a interceder, a presentar al pueblo delante de Dios, porque ese es el ministerio sacerdotal, ir delante de Dios y presentar al pueblo. Entonces ellos en misericordia y en compasión allí se están compadeciendo porque son ignorantes, porque son extraviados, porque no tienen la capacidad de Dios, porque no son libres, porque están atados con cadenas de impiedad, porque hay ocultismo sobre sus vidas, porque hay pecado ancestral sobre ellos, porque hay tanta fuerza de tiniebla que no les permite caminar con capacidad. Entonces este ministerio sacerdotal se pone y ofrece continuamente delante de Dios sacrificios, y no estoy hablando necesariamente de sacrificios de caminar de rodillas, estoy hablando muchas veces de sacrificio de alabanza, poner su vida por los demás, en lugar de ir a deleitarse a ver televisión, entonces estar orando, gimiendo y clamando por aquellos que son ignorantes, débiles y extraviados, para que ellos alcancen la gracia, la misericordia de Dios, para poder ir también confiadamente al trono de Dios. Dice que si nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia, recibiremos de parte del Señor la gracia, el oportuno socorro, porque es su gracia, es su capacidad la que nos hace vencer la debilidad. Pero para eso tenemos que ir al trono de la gracia. El trono de la gracia es donde se da la gracia, donde se distribuye la gracia, donde podemos ir frente al Padre y decirle: Señor, mira, soy débil, tengo la debilidad del chisme, no puedo, me cuesta, cuando menos acuerdo estoy murmurando, estoy hablando, ayúdame en mi debilidad. Y vamos al trono de la gracia y la capacidad de Jesús, que Él se compadece de nuestra debilidad y que Él fue tentado pero no murmuró. Entonces nos transfiere, nos transmite esa capacidad, y entonces podemos ir venciendo. Amén. O sea que sí hay un ministerio para interceder y para ofrecer a Dios sacrificios, para que haya misericordia para aquellos que están extraviados y están ciegos, pero para que no demandemos de ellos lo que no pueden hacer. Ahora quisiera que volviéramos a Colosenses, de donde estábamos ya casi para terminar, en el capítulo 3, verso 1. Acabamos de decir lo que el intercesor y el pastor tiene que hacer. Ahora vamos a concluir con lo que el Hijo de Dios tiene que hacer, con lo que el pueblo o la oveja tiene que hacer. Porque no solo es para los pastores, ¿verdad? La palabra. Amén, hermana. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oveja? ¿Qué tiene que hacer cada uno de nosotros? En Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo quiero decirle algo en relación a esta palabra. Aquí dice que hemos resucitado con Cristo. ¿Cuántos aquí han resucitado con Cristo? Sí, amén. Jesucristo murió y resucitó para que por el poder de la resurrección nosotros seamos levantados y resucitados con Cristo. Salir de la vida de pecado, salir de la vida de tiniebla y vivir en una dimensión espiritual sentados con Cristo Jesús a la derecha del Padre. Ese es el propósito del cristianismo. Salimos de tinieblas a luz. Pero dice que si habemos resucitado con Cristo, entonces, ¿por qué seguimos poniendo nuestros ojos en las cosas terrenales? Y aquí no se refiere que muchas veces este versículo se ha adaptado para las cosas materiales. Como si el Señor estuviera diciendo: no pongan sus ojos en tener una casa, un carro. No está hablando de eso.
está hablando precisamente, porque si vemos el contexto que lo habíamos leído antes, está hablando de la debilidad de nuestra carne, está hablando de nuestro temperamento, está hablando de nuestras actitudes, está hablando de aquellas áreas que necesitamos vencer. Entonces lo que dice que si en verdad ya hemos resucitado con Cristo, que dejemos de estar viendo nuestras debilidades y que comencemos a poner la mirada en las cosas de arriba. O sea, hermanos, la religión le enseña a usted a combatir el pecado, pero no se puede combatir el pecado en la carne. No se puede vencer al pecado en la carne. Solo el Espíritu Santo, solo el Hijo de Dios puede vencer el pecado. Pero eso es lo que la religión hace. Pero los ministros del Espíritu, de la gracia de Dios, no ponen sus ojos en el pecado, sino que ponen sus ojos en las cosas de arriba. Aleluya. Pongamos los ojos en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? El trono de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la capacidad de Dios, su poder, su potencia para cambiarnos, el fruto del Espíritu, los dones espirituales. Cuando ponemos nuestra mirada en la capacidad de Dios, entonces esa fuerza, esa capacidad nos van ayudando, nos van capacitando, y cuando nosotros menos acordamos, lo que era corruptible se vistió de incorrupción. El pecado fue absorbido por la gracia y el poder de Dios. Pero hemos de poner los ojos en las cosas de arriba, porque armados de todas las armas espirituales, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, venceremos las obras de la carne, porque contra aquellas cosas no hay ley. Pero no pretendamos vencer el pecado en la carne. Mientras más estamos viendo nuestra debilidad y nuestra falta, mientras más estamos acusando, mientras más estamos criticando, mientras más estamos mirando los errores del hermano, menos vamos a ver el florecimiento de la iglesia de Jesucristo. Pero si ponemos la mirada en las cosas de arriba, en el poder restaurador de la palabra, en el poder de su sangre que nos cambia, en el poder libertador de la unción que pudre el yugo, entonces, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está su capacidad? Desciende. Dios desciende de los cielos para hacerse real con los hombres, para cambiarnos, para transformarnos, y no nos damos ni cuenta cuando hemos sido vestidos de inmortalidad y de incorrupción, y aquellas cosas, aquellas debilidades, aquellas cosas carnales han ido cambiando.